Shalom, shalom, amados hermanos, bendiciones, que el Eterno me los bendiga. Quiero compartirles una palabra muy importante para este tiempo del fin que estamos viviendo, y es capítulo 1 de Jeremías. ¿Qué tiene que ver la olla hirviendo y la vara de almendro que pues se le dio como visión al profeta Jeremías, capítulo 1? ¿Qué tiene que ver esta olla hirviendo y la vara de almendro para este tiempo del fin? ¿Verdad? Porque sabemos que esta palabra de la olla hirviendo y de la vara de almendro se cumplió en los tiempos de Jeremías, donde el profeta vivió pues en una época de decadencia política, moral, religiosa, espiritual del pueblo hebreo, ¿verdad? Cuando el reino del sur, el reino de Judá, pues fue llevado cautivo por Nabucodonosor, ¿verdad? A Babilonia. Pero Jeremías quedó en Jerusalén y escribió las profecías sobre Judá, sobre Jerusalén, profecías y juicios contra las demás naciones, y la seguridad de ese juicio seguro del Eterno sobre ese pueblo pecador que estaba violando su pacto, ¿verdad? Y bueno, el Eterno habló palabra a Jeremías. Y bueno, vamos a estar estudiando acerca de este profeta, gran profeta fiel, Jeremías, quien fue escogido para cumplir su ministerio profético desde antes de que él fuese formado en el vientre de su madre, y desde antes que naciese pues fue consagrado, fue apartado por el Eterno, ¿verdad? Él recibió el llamado y cumplió la orden del Eterno fielmente, para llevar la palabra de restauración a su pueblo apóstata, ¿verdad? Por eso fue que Adonai le dijo: he puesto mis palabras en tu boca, ¿verdad? Entonces él fue con esas palabras del Eterno que puso en su boca a restaurar a ese pueblo rebelde, ese pueblo apóstata, que realmente no quisieron escuchar la palabra del Eterno. Aunque Jeremías pues habló por más de 30 años, profetizó, casi nadie escuchó esa palabra del Eterno. Así que esta palabra profética tiene mucho que ver para este tiempo, porque recordemos que la Escritura misma nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo mismo que fue es lo mismo que será. Entonces, así como Jeremías fue levantado para un tiempo de apostasía, un tiempo donde el pueblo estaba pues totalmente corrompido. Por eso vamos a empezar a leer el capítulo 1 de Jeremías. Bueno, llamamiento y misión de Jeremías. Dice así, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Y bueno, Anatot era una ciudad levita, fue una de las ciudades asignadas a los hijos de los sacerdotes de Aarón, fue la ciudad natal de Jeremías, pero Jeremías gran parte de su vida profética pues la vivió en Jerusalén. Bueno, versículo 2 dice: palabra de Adonai que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y sí, el ministerio profético pues de Jeremías fue durante los reinados de los últimos 5 reyes de Judá, que fueron Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías, ¿verdad? Versículo 4 dice: vino palabra de Adonai a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí podemos ver nosotros este primer encuentro que tiene Jeremías con el Elohim de sus antepasados, con el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando se le presenta por primera vez, así como se le presentó a Moisés y lo llamó por su nombre, ¿verdad? Esta misma palabra no solo se la dice a Jeremías
o a los otros profetas antiguos. Esta palabra realmente tiene que ver con el llamado profético de cada creyente en Yeshua, ¿verdad? En esa semilla, en esa simiente santa que pues se le profetizó a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob, al que vendría después, que por medio del cual serían benditas todas las naciones, ¿verdad? Y esto tiene que ver con lo que dice Romanos capítulo 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Yeshua, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que todos las ovejas perdidas en la casa de Israel, todo que cree en Yeshua, en el Hijo de Elohim, en el que da la vida, pues tiene un llamado profético, un llamado para ser conforme a la imagen de su Hijo, para que nosotros lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, para que nosotros cumplamos el llamado que cada uno de nosotros tiene, que es diferente, pero con el mismo propósito de restauración. Versículo 6 dice, sorprendido Jeremías, Adonai, he aquí, no sé hablar porque soy un niño, soy un muchachito, ¿verdad? O sea, la traducción pues realmente hace pensar que realmente era un jovencito, pues era muy menor realmente cuando recibió el llamado. Y me dijo Adonai, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe vas a ir y dirás todo lo que te mande. Bueno, aquí tenemos una orden, ¿verdad? Que cumplir una instrucción. Aquí tenemos Torah. O sea, te voy a dar mi palabra, no pongas excusa, pero cualquiera que sea la excusa que tú tengas, no te preocupes, yo pongo mis palabras en tu boca y tienes que obedecer, o sea, tienes que cumplir el llamado, tienes que ir, porque más adelante le dice, ¿verdad? Que no tema, que Él estará con él. Entonces le dice, versículo 8, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, dice Adonai. Y dice que extendió el Eterno su mano y tocó su boca y me dijo Adonai, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Bueno, aquí realmente Jeremías ya tiene la palabra de fuego en su boca. ¿Para qué? Para hablarla, para proclamarla, para que vaya al pueblo apóstata y esa palabra de fuego purifique al pueblo y lo traiga a la restauración, ¿verdad? Entonces le dice, no temas, yo estoy contigo para librarte. Versículo 9, y el Eterno extendió su mano y puso su palabra en su boca. Verso 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar y para edificar y para plantar. Entonces, ¿qué es lo que Jeremías tiene que arrancar, que destruir, que arruinar, que derribar? Bueno, tenemos que leer 2 de Corintios 10 para que nosotros podamos entender más o menos qué es lo que él tiene que hacer, que el Eterno le dice, yo te he puesto en este día sobre naciones para que tú hagas esto, ¿ok? 2 de Corintios 10 nos dice, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, derribando los argumentos de estas fortalezas, de estas potestades, de estos principados, ¿verdad? Y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Elohim, de su palabra, de su verdad, de su Torah, ¿verdad? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Jeremías tiene que arrancar, que destruir, que arruinar y derribar todas esas fortalezas que se levantaron en el pueblo, en su pueblo, esa apostasía, ¿verdad? Que se fue formando como una pared, que como dice la escritura, que ellos iban formando una pared de cal, ¿verdad? Que el Eterno le dijo, yo se las voy a derribar a ustedes. Todo eso que ustedes están levantando, que ustedes creen que están edificando sin el fundamento, sin la roca, sin la piedra angular, yo se los voy a derribar. Por eso le dice que vaya con esas palabras de fuego,
es la palabra eterna del Eterno, su Torah, su instrucción, el pacto renovado en ellos, ¿verdad? Porque lo habían violado, habían abandonado a su amor, a su amado, a su Elohim, por ir pues tras los Baales, porque el pueblo estaba sumido en la idolatría, estaba sumido en la fornicación, y él les hace saber, ¿verdad?, que ellos han dejado de hacer sedaká, que es justicia, ver por la viuda, por los huérfanos. O sea, había una total depravación y corrupción en el pueblo de Judá, que es lo mismo que vivió el reino del norte, que por eso fue disperso entre las naciones. Así que el reino del norte realmente ahora está disperso entre las naciones y también está lleno de apostasía, por lo cual el Eterno en este tiempo levanta a esos Jeremías, a esos Elías, a esos Juan Bautistas con esos ministerios de fuego para arrancar, para arruinar, para destruir y derribar todos esos argumentos que se levantan de las iglesias apóstatas antiley y que estos escogidos tienen que ir a derribar, ¿verdad? ¿Para qué? Para edificar y para plantar la semilla de la verdad del Eterno, que es su Torah, que es su nuevo pacto, en la mente y en el corazón, que el pueblo tiene que entrar a los pactos porque ya está decretado en la Torah, en el cántico de Moisés, que ellos les vendrían todos estos males y estas angustias por ello haber violado el pacto, y por eso le viene la destrucción, como está profetizado en Jeremías capítulo 1 y que trasciende los siglos, que también se aplica para este tiempo, porque en este tiempo hay mucha apostasía actualmente en su pueblo Israel, las tribus dispersas entre las naciones. Por eso Yeshua ha venido a hacer esta restauración, y nosotros unidos a Yeshua como esos Jeremías, como esos Elías, con ese fuego dentro, ese fuego que pues no vamos a tolerar, que vamos a enfrentar el pecado, que vamos que vamos a confrontar el pecado como ellos lo hicieron, sin importar las consecuencias, ¿verdad? Así que, ¿quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a confrontar el pecado, la transgresión a la ley, como lo hacían los profetas de fuego? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a hacer el mismo trabajo? Porque realmente es el mismo trabajo, no es un llamado diferente al de nosotros, es el mismo por el cual nos encomendó Yeshua, ¿verdad? Entonces dice la palabra, versículo 11, la palabra de Adonai vino a mí diciendo, aquí viene la visión. ¿Qué ves, Jeremías? ¿Qué ves? Jeremías respondió, veo una vara de almendro. Le dice el Eterno, bien has dicho, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ok, aquí tenemos una vara de almendro. ¿Por qué el Eterno usa la vara de almendro para dar un mensaje? Bueno, lo vamos a ver. El significado de la primera profecía de la vara de almendro es más claro en hebreo. Podríamos traducirla así. Veo una vara del árbol shaket, porque eso es lo que aparece en el hebreo, ¿verdad? Si usted lo va a investigar, veo una vara del árbol vigilante, pero esa palabra vigilante es shaket, o sea, es la palabra shaket, que es de almendro, pero que se deriva de la palabra shakat, que es vigilante. Entonces dice, veo una vara de almendro shaket, o sea, una vara del árbol vigilante. Bien has visto, le dice el Eterno, porque yo estoy vigilante, yo estoy shakat, ¿verdad?, sobre mi palabra para ponerla por obra. Entonces el almendro anuncia la llegada de la primavera. Cuando se ve un árbol de almendro floreciendo, está anunciando que pronto viene la primavera. Tan ciertamente como esta vendrá, la palabra del Eterno, mi palabra, dice el Eterno, se cumplirá con seguridad. Entonces, el candelabro pues fue diseñado por el Eterno también en forma de almendro. La vara de Moisés era de almendro, floreció y dio mucho fruto como señal de liderazgo. Entonces el almendro nos anima a estar despiertos, a hacer luz en medio de la oscuridad que se está viniendo.